Hay noches que cambian el destino de un hombre. Jacob conoció una de ellas a orillas del río Jaboc. El cielo parecía en silencio, y el miedo pesaba sobre él como una sombra. Estaba a punto de reencontrarse con Esaú, el hermano al que había engañado, y el pasado lo perseguía. Aquella noche oscura, sin testigos, algo extraordinario sucedería, algo que convertiría el dolor en un punto de encuentro con el propio Dios. La Biblia describe el momento con simplicidad y misterio. Y Jacob se quedó solo, y luchó con él un hombre hasta que amaneció. Génesis 32:24. No hay introducción, no hay explicación, solo la súbita aparición de un adversario. El texto no detalla quién era aquel hombre, pero todo indica que no se trataba de alguien común. Era una presencia divina, tangible, intensa, irresistible. Jacob siempre fue un hombre de luchas. Luchó con su hermano desde el vientre, con su padre por la bendición, con su suegro por reconocimiento. Su vida fue una sucesión de conflictos, externos e internos. Y ahora, Dios se presenta para la batalla más decisiva, la lucha contra su propio ego. Era el momento de enfrentar al hombre interior, aquel que siempre quiso tener el control de todo. El enfrentamiento fue real y prolongado. La Biblia enfatiza que pelearon hasta el amanecer, mostrando esfuerzo físico, resistencia y entrega total. Imagina la tensión de esa escena, un hombre sudando, exhausto, enfrentando algo que no logra comprender del todo. Cada segundo de aquella lucha representaba el choque entre lo humano y lo divino, entre la voluntad propia y el propósito eterno. Lo que hace fascinante este episodio es que Dios se permite luchar con Jacob. El Creador no lo destruye, sino que desciende a su nivel, fuerza contra fuerza, carne contra gloria. Ese gesto revela un rasgo impresionante del carácter divino. Dios baja a la arena del hombre para hacerlo consciente de su propia limitación. Lucha, no para vencerlo, sino para transformarlo. Pero había algo que el Señor quería obtener de esa lucha. No era sumisión por la fuerza, sino rendición por comprensión. Jacob necesitaba entender que la bendición no se conquista con astucia, sino con dependencia. El hombre que siempre manipuló situaciones estaba siendo llevado a un punto donde la única opción era aferrarse y no soltar. El texto dice que el hombre tocó la articulación del muslo de Jacob, y ésta se dislocó. Génesis 32:25. Fue solo un toque, y eso bastó. La fuerza física de Jacob terminó en ese instante, pero aún herido, no se rindió. Siguió aferrado, resistiendo, con el cuerpo débil y el alma encendida. La lucha ya no era por dominio, sino por propósito. Entonces llega la frase que resuena a lo largo de la historia: no te dejaré ir si no me bendices. Génesis 32:26. Allí, el engañador se convierte en adorador. Jacob, por primera vez, no busca ventaja ni poder. Busca bendición, busca gracia. La petición cambia la dinámica de la escena. La lucha termina, pero comienza el diálogo. Dios ya no está frente a un tramposo, sino frente a un corazón quebrantado. El ángel pregunta: ¿cuál es tu nombre? La pregunta parece sencilla, pero es profundamente simbólica. En el contexto bíblico, el nombre expresa identidad. Al responder Jacob, él está confesando todo: su historia, sus errores, su carácter fallido. Es un momento de rendición total, el reconocimiento de quién era él delante de quién es Dios. Y entonces llega la declaración que cambiaría no solo su vida, sino toda la historia de Israel. Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ira 28. En aquella madrugada, Dios no solo lo bendice, lo redefine. El hombre que entró en conflicto salió con un nuevo nombre, una nueva naturaleza y una nueva misión. El texto bíblico continúa con un detalle simbólico. Y salió el sol cuando él pasó por Peniel y cojeaba de su muslo. Génesis 32:31. El amanecer marca el final de la noche más larga en la vida de Jacob. Herido, atraviesa el vado cojeando, pero ese nuevo paso, aunque doloroso, es el primero de un hombre transformado. La herida se convierte en el sello de la bendición. Aquel toque divino dejó una marca física, pero también espiritual.
Jacob jamás olvidaría el punto exacto donde Dios lo alcanzó. Cada vez que cojeaba, recordaba que la fuerza humana termina donde comienza la gracia. El orgullo había sido quebrado, y en su lugar nació la dependencia. Ahora caminaba de un modo diferente, no solo en el cuerpo, sino también en la fe. La tradición judía conserva hasta hoy este episodio con reverencia. El versículo 32 explica que los hijos de Israel no comen el tendón del muslo del animal, en memoria del toque en la cadera de Jacob, un gesto que ha atravesado milenios, recordando que la presencia de Dios deja marcas que no se borran. La santidad de Dios no es teórica, toca, transforma y deja huella. Hay algo profundamente humano en este encuentro. Jacob no venció por su fuerza, sino por su insistencia en permanecer. La lucha no fue un duelo, sino un diálogo en forma de resistencia. Se negó a soltar a Dios incluso cuando ya no tenía fuerzas. Esa es la esencia de la fe, no entenderlo todo, pero seguir aferrado. El profeta Oseas describe la misma escena con un detalle conmovedor. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió gracia. Oseas 12:4. Jacob venció llorando. La victoria vino de la humildad, no del valor. Dios no busca guerreros perfectos, sino corazones dispuestos a quebrantarse delante de Él. Y lo más impresionante es que, siglos después, Dios se presentaría a Moisés con estas palabras: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. No el Dios de Israel, sino el Dios de Jacob. El Señor se identifica con el hombre que luchó, cayó, lloró y se levantó. El Dios que no se avergüenza de asociarse con la debilidad humana. La marca de la cadera dislocada revela la magnitud del poder que estuvo presente. Un solo toque fue suficiente para desarticular la estructura física de Jacob. Esa herida es simbólica. El toque de Dios desarma al hombre que intenta vivir apoyado en sí mismo. Desde ese instante, nunca más caminaría igual. Su debilidad se convertiría en un recordatorio vivo de dependencia. Aún herido, Jacob no suelta. Y ese es el punto más impresionante. Su fe, aunque imperfecta, se niega a rendirse. Se aferra al ángel y suplica: No te dejaré ir si no me bendices. 26. El orgullo cae. El miedo se transforma en deseo. Y el tramposo se convierte en buscador. Ya no quiere más conquistas. Quiere comunión. El ángel pregunta su nombre. ¿Cuál es tu nombre? 27. Dios sabía quién era Jacob, pero lo hace confesar. Decir su propio nombre es admitir en quién se había convertido, el engañador, el que siempre huía. Esa confesión abre espacio para el milagro. A partir de ese momento, el pasado ya no define el futuro. La verdad dicha delante de Dios es el primer paso hacia la redención. Entonces llega el nuevo nombre. No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Bílato 28. El nombre Israel significa el que lucha con Dios, pero también puede entenderse como aquel a quien Dios gobierna. El cambio de nombre es un acto de autoridad divina, un nuevo comienzo espiritual. Jacob pide: Declárame, te ruego, tu nombre. Pero el ángel no responde. Viento 29. Esa negativa es profunda. Dios no se define, se revela a través de sus acciones. El misterio permanece, y es precisamente eso lo que sostiene la fe. Jacob no necesitaba una explicación, necesitaba una transformación, y la recibió. Cuando el sol nace sobre él, la Biblia dice que Jacob cojeaba de su cadera. B31. La herida se convierte en el sello de la gracia. Salió marcado, pero no derrotado, herido, pero fortalecido. La noche oscura terminó, y el hombre que luchó con Dios renació bajo la luz de la mañana. El episodio del Jabok no termina en la orilla del río. Resuena a lo largo de toda la historia bíblica. Siglos después, cuando Dios se revela a Moisés, se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Es notable que no diga el Dios de Israel. Dios elige usar el nombre antiguo, el nombre del hombre imperfecto, como quien afirma: Yo soy el Dios de quien aún está en proceso. Esa elección revela la esencia de la gracia.
Dios no se asocia solo con los vencedores, sino con aquellos que fueron vencidos por Él. El Señor se enorgullece de ser el Dios de Jacob, porque es en la debilidad humana donde su fuerza se manifiesta. Jacob luchó, cayó, fue tocado, y aún así fue amado. El mismo Dios que lo hirió fue quien lo bendijo. El profeta Oseas interpreta la escena de una forma conmovedora. Luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió gracia. Oseas 12:4. Esa es la imagen perfecta del hombre quebrantado pero perseverante. Jacob no venció a Dios, fue Dios quien lo venció por dentro. Y esa es la victoria más profunda, cuando el orgullo se rinde y la gracia toma el control. El nombre Israel se convertiría en el símbolo de toda una nación. Cada descendiente heredaría el testimonio de un hombre que luchó con Dios y fue transformado. La historia de Jacob es el cimiento de un pueblo que lleva en su propia identidad el eco de esa lucha entre carne y espíritu, entre voluntad y fe. Peniel, el lugar del encuentro, significa rostro de Dios, y así describe Jacob su experiencia. Vi a Dios cara a cara, y mi vida fue preservada. Génesis 32:30. Esto es más que una metáfora, es una revelación. Él vio el poder y la misericordia coexistiendo. Vio a un Dios que hiere para sanar, que confronta para salvar. Ese es el mismo patrón que recorre toda la Escritura. Abraham fue probado, Moisés fue quebrantado, David fue confrontado, Pablo fue cegado para poder ver. Dios siempre trabaja hiriendo el orgullo antes de sanar el alma. Y el toque del Jaboc es el modelo de esa pedagogía divina. Hay un aspecto espiritual poderoso aquí. Dios no lucha contra quien ignora su presencia, sino con aquel a quien Él desea transformar. No desperdicia un enfrentamiento. Cada lucha divina es una invitación a la madurez espiritual. Jacob no fue castigado, fue refinado. Cuando Jacob se levanta al amanecer, ya no es el mismo. Su cojera es visible, pero la culpa ha desaparecido. El dolor se convierte en memoria del amor, y el sol que nace sobre él es la señal de que Dios pone fin a la noche de la culpa con la luz de la gracia. Hoy, esta historia habla a cada persona que se encuentra en su propio vado de Jaboc. Todos tenemos un punto donde Dios nos confronta, un lugar donde somos heridos para ser sanados. La lucha de Jacob es la metáfora viva de la transformación que ocurre cuando el ser humano se rinde al toque divino. Y al final, el misterio sigue siendo el mismo. El hombre que luchó con Dios sobrevivió y nunca volvió a ser el mismo, porque el toque que lo hirió fue el mismo que lo salvó. Y el Dios que lo marcó aquella noche sigue siendo el mismo. El Dios que lucha no para destruir, sino para redimir. El sol se levanta sobre Peniel, y el contraste entre la luz y la herida revela el corazón de esta historia. Jacob sale cojeando, pero vivo. El texto dice, y salió el sol cuando pasó Peniel, y cojeaba de su cadera. Génesis 32:31. Cada paso es lento, pero lleno de significado. La lucha terminó, pero la marca permaneció. El hombre que antes caminaba con su propia fuerza, ahora camina sostenido por la gracia. Peniel significa rostro de Dios. Es un nombre simbólico y profundo. Jacob le da ese nombre al lugar porque allí experimentó el misterio de la presencia divina. Vi a Dios cara a cara, y mi vida fue preservada. Peto 30. No vio una visión ni escuchó un trueno. Se encontró con el propio Dios, y sobrevivió. Esa es la esencia de la redención. Ver a Dios y seguir de pie, no por la propia justicia, sino por la misericordia divina. La imagen de Jacob cojeando bajo el sol naciente es una de las más poéticas de toda la Biblia. Es el retrato del hombre restaurado, herido, pero fortalecido, quebrado, pero sanado. La herida, que podría parecer un signo de derrota, se convierte en un recuerdo vivo de la presencia de Dios. Es como si el Señor le dijera, ahora caminarás diferente, porque ya me has encontrado. En cada generación, el pueblo de Israel recordaría ese momento. El versículo siguiente dice, por eso, hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera. Vito 32. Aquel toque divino se convirtió en tradición, un recordatorio perpetuo de que la alianza entre Dios y el hombre está marcada tanto por el dolor como por la gracia.
El cuerpo guarda lo que el alma aprendió. La dependencia es más poderosa que el orgullo. El amanecer sobre Jacob simboliza un nuevo tiempo espiritual. La oscuridad quedó atrás y la luz anuncia la continuidad del plan de Dios. Ahora está listo para reencontrarse con Esaú, no como enemigo, sino como hermano. La transformación que comenzó en la lucha termina en la reconciliación. El hombre que luchó con Dios ahora está preparado para hacer las paces con los hombres. Ese es el patrón divino en toda la Escritura. Primero Dios restaura el interior, luego el exterior. Jacob necesitaba un corazón sanado antes de resolver sus conflictos familiares. Por eso la lucha ocurrió antes del reencuentro. El Señor lo estaba preparando no para ganar una pelea, sino para cumplir un propósito. La herida se convierte en parte del proceso de madurez espiritual. La luz del sol sobre Peniel también es un símbolo de revelación. Durante la noche todo era confusión, esfuerzo y resistencia. Pero al amanecer llega la comprensión. Lo que parecía una lucha era gracia. Lo que parecía dolor era alianza. Así también ocurre con nosotros. Solo a la luz de la fe entendemos que las heridas de ayer fueron los toques redentores de Dios. Jacob aprendió algo que había ignorado toda su vida. El poder de Dios no se impone, se revela. Luchó toda la noche resistiéndose, pero al final descubrió que lo que lo sostenía no era su fuerza, sino la misericordia divina. La bendición no vino de una victoria física, sino de una permanencia espiritual. El amanecer sobre Peniel cierra un ciclo y abre otro. Es el fin del Jacob engañador y el inicio del Israel bendecido. El viejo hombre quedó en la noche del Jaboc. El nuevo hombre nació con el día. La luz no solo iluminó el camino, sino también el alma. El toque que hirió a Jacob ahora lo acompaña como testimonio. Camina cojeando, pero cada paso es un recordatorio de que fue Dios quien lo tocó. El hombre que luchó con el Altísimo ahora lleva en su cuerpo la señal de la presencia divina. Y por eso el sol nace sobre él, porque la luz de la gracia siempre llega después de la noche de la rendición. El profeta Oseas ofrece la clave para entender lo ocurrido en el Jaboc. Luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió gracia. Oseas 12:4. Estas palabras explican la victoria de Jacob. Él venció no por la fuerza, sino por la entrega. La lágrima sustituyó al golpe, y la súplica triunfó donde el músculo falló. Dios no fue derrotado. Fue Él quien moldeó el corazón de Jacob hasta hacerle comprender el valor de la dependencia. El texto de Oseas también revela un detalle que Génesis no enfatiza. Jacob lloró. Esa información cambia por completo la escena. El hombre que antes resistía, ahora se quiebra. El guerrero se convierte en adorador. La lucha termina en lágrimas, no en gritos. La victoria de Jacob es espiritual. El orgullo se disuelve y el nuevo hombre emerge. Este patrón se repite en toda la Escritura. Abraham fue probado en el monte Moriah, Moisés en el desierto, David en sus caídas y Pablo en su ceguera. Antes de usar a alguien, Dios lo lleva a su propia noche de Jaboc, un momento en que toca aquello en lo que más confiamos. El toque de Dios hiere el orgullo, pero libera el espíritu. Jacob sale del Jaboc cojeando, pero con un corazón nuevo. Y eso es exactamente lo que produce la fe, no perfección, sino transformación. El hombre que ha estado en la presencia de Dios nunca sale igual. Cada herida se convierte en un recordatorio de la fidelidad divina, y cada debilidad en un punto donde la gracia se manifiesta con más poder. Esta lucha también revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no vino para destruir a Jacob, sino para despertarlo. Dios lucha con quienes ama y disciplina a quienes llama. El enfrentamiento fue un acto de misericordia, no de juicio. Si Dios hubiera querido derrotarlo, un soplo bastaría, pero quiso tocarlo, porque la marca valía más que la derrota. A partir de esa noche, la relación de Jacob con Dios cambia. Ya no ora por intereses personales, sino por comunión. Ya no huye, enfrenta. La lucha lo transformó en alguien que entiende que el verdadero poder no está en conquistar, sino en rendirse. La bendición no es el premio del vencedor, sino el regalo del que se entrega. Ese es el secreto espiritual que recorre toda la Biblia. El hombre que se rinde a Dios no pierde, vence.
El quebrantamiento es la forma más alta de fuerza. La fe verdadera es aquella que insiste incluso cuando ya no tiene fuerzas para luchar. Jacob nos enseña que la gracia comienza cuando la fuerza se acaba. El Jabok es más que un río, es un símbolo eterno. Representa el lugar donde el ser humano se encuentra con Dios de manera decisiva. Todo creyente, tarde o temprano, atraviesa su propio Jabok, una etapa de crisis, dolor y confrontación. Es allí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en vida. Después de aquella noche, Jacob se reencuentra con Esaú y lo abraza. El miedo que lo consumía se disuelve. El hombre que antes buscaba engañar ahora busca reconciliar. La transformación espiritual produce fruto práctico. Dios cambia el interior antes de cambiar las circunstancias. La victoria de Jacob fue la victoria de la rendición. Luchó con Dios, lloró, fue herido y sobrevivió. Y por eso su nombre resuena hasta hoy. Porque el hombre que se dejó vencer por Dios se convirtió en el símbolo de toda una nación. Israel nació de la lucha, de la gracia y de la fe. Una de las verdades más impresionantes del episodio en el Jabok es la manera en que Dios elige revelarse. Podría haberse aparecido a Jacob en gloria, en fuego o a través de una visión, pero prefirió venir en forma de lucha. Eso nos enseña que Dios no habla solo en las victorias. Muchas veces se manifiesta en las resistencias. Es en el combate del alma donde la fe se hace real. Siglos después, el mismo Dios reafirmaría esta elección al decirle a Moisés: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Éxodo 3:6. No dijo el Dios de Israel, el nombre nuevo, el nombre purificado. Dijo el Dios de Jacob, el Dios del hombre falible, contradictorio, pero dispuesto a aferrarse a la presencia divina hasta el final. Esta elección está llena de propósito. Al identificarse como el Dios de Jacob, el Señor declara que no se avergüenza de asociarse con quienes aún cargan marcas e imperfecciones. El Evangelio no comienza con el santo perfecto, sino con el pecador quebrantado. Jacob no fue elegido por ser íntegro, sino por no dejar de buscar a Dios, incluso herido, y es precisamente esa característica la que atraviesa toda la Biblia. Dios no llama a los preparados, llama a los dispuestos. No exige perfección, sino perseverancia. Abraham dudó, Moisés vaciló, David cayó y Pedro negó. Aún así, todos fueron alcanzados porque, como Jacob, se negaron a soltar la mano divina incluso cuando la noche parecía no tener fin. La herida de Jacob se convierte en una metáfora de la gracia. Dios marca al hombre para que nunca olvide el origen de la bendición. El dolor se transforma en recuerdo, la debilidad en punto de comunión. Es como si el Señor dijera: «Te hiero para que nunca más camines sin recordarme». La cojera no es castigo, es alianza. Esa marca no aleja a Dios, lo atrae. Él se convierte en el Dios del imperfecto, el Señor que habita en las debilidades humanas. El apóstol Pablo describiría este principio siglos después. «Mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. El mismo poder que tocó a Jacob es el que toca a cada creyente que se rinde. En Peniel, Dios mostró que su presencia no destruye a quien se entrega, solo a quien resiste. El hombre que reconoce su limitación encuentra en Dios no juicio, sino restauración. Por eso Jacob sobrevivió al encuentro. Entendió que el poder divino no es destructivo, sino redentor. A cada paso cojo, Jacob daba testimonio sin palabras. No necesitaba explicar lo que había vivido. Su manera de andar contaba la historia de un encuentro con el Eterno. La marca en su cuerpo se convirtió en un mensaje vivo. Vi a Dios cara a cara, y Él me dejó vivir. Esa es la esencia de la gracia. El hombre herido sigue caminando, sostenido por el toque divino. La supervivencia de Jacob es más que un milagro físico. Es un milagro espiritual. Nadie lucha con Dios y sale ileso. Él fue transformado, y esa transformación fue la mayor señal de favor. El mismo Dios que lo confrontó aquella noche se convertiría en su protector en los días siguientes. El Dios del Jabok es el Dios de la paciencia, de la segunda oportunidad y de la redención. Sigue revelándose a los imperfectos, a los que aún luchan, a los que caen y se levantan. El Dios de Jacob es el Dios que lucha con nosotros, no para destruirnos,
sino para enseñarnos a depender de Él. La historia de Jacob en el vado del Jabok no termina con él. Lo que ocurrió aquella noche se convirtió en un símbolo eterno de fe y transformación. De generación en generación, el pueblo de Israel llevaría el testimonio del patriarca que luchó con Dios y sobrevivió. Aquella lucha no fue solo un evento físico, sino el nacimiento de una identidad espiritual que marcaría a toda una nación. El nombre Israel lleva dentro de sí el eco de aquella madrugada. Significa el que lucha con Dios, pero también puede entenderse como aquel sobre quien Dios gobierna. Esa ambigüedad es hermosa y profunda. La verdadera victoria no está en resistirse a Dios, sino en dejarse gobernar por Él. Eso fue lo que Jacob aprendió y lo que sus descendientes heredaron. La experiencia del Jabok revela el proceso por el cual Dios transforma a personas comunes en instrumentos divinos. Antes de la bendición viene la crisis. Antes de la misión viene el toque. La herida siempre precede al envío. Y por eso Dios hirió a Jacob antes de permitirle cruzar el río. No podía liderar como Israel sin antes morir como Jacob. Cada detalle de este episodio resuena en otras historias bíblicas. Elías en el Horeb, Isaías en el templo, Pedro después de negar a Cristo. Todos tuvieron sus momentos de confrontación y restauración. Dios se revela de manera intensa a quien está dispuesto a ser transformado. El Jabok es el molde de todo encuentro real con el Creador. El legado espiritual de esta historia es el principio de la rendición. La lucha no es un castigo, es una invitación. Dios invita al hombre a luchar, no para destruirlo, sino para formarlo. Cada toque, cada lágrima, cada renuncia forman parte del proceso divino. El Jabok es el lugar donde termina el yo y comienza el plan de Dios. El amanecer sobre el patriarca simboliza el amanecer sobre cada vida que atraviesa la noche del enfrentamiento. Ningún amanecer espiritual llega sin una lucha previa, y ninguna lucha con Dios termina en derrota cuando hay rendición. El mismo sol que brilló sobre Jacob sigue naciendo sobre todo aquel que persevera. Esta historia también corrige una idea común. Dios no es enemigo del hombre, es el médico del alma. Él hiere para sanar, confronta para liberar y marca para recordar. El toque del Creador es firme, pero está lleno de amor. Jacob no fue destruido porque Dios nunca quiso vencer por imposición, sino transformar por compasión. Hoy, cuando hablamos de luchar con Dios, hablamos de oración, de fe y de entrega. Luchar con Dios es perseverar en medio del silencio, seguir orando cuando el cielo parece cerrado, no soltar aunque duela. Jacob nos enseña que la fe auténtica no es ausencia de dolor, sino persistencia en la presencia. El hombre que luchó con Dios y sobrevivió se convirtió en el padre de 12 tribus, el fundamento de un pueblo y de una promesa. Israel nació de una lucha nocturna, de lágrimas y de gracia. Y así nacen las mayores obras de Dios, de la debilidad humana iluminada por la misericordia divina. El legado del Jabok es un recordatorio de que la fe verdadera deja marcas. Las heridas que vienen de Dios no nos detienen, nos identifican como hijos. Jacob salió cojeando, pero caminó hacia su propósito. Y todo aquel que es tocado por Dios también camina de manera diferente. Porque quien ha visto el rostro de Dios y ha sobrevivido, nunca vuelve a andar igual. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada nuevo video revela un misterio diferente. Verdades ocultas entre las páginas de la Biblia que pueden cambiar la forma en que entiendes el mundo espiritual. Y ahora cuéntame, ¿qué parte de este video te hizo pensar más? ¿Lo que ya ocurrió o lo que aún está por suceder? Deja tu respuesta en los comentarios. Podría inspirar el próximo episodio. Y si sientes que hay algo más allá de lo que hablamos aquí, en el primer comentario fijado encontrarás una guía digital especial, creada para quienes desean profundizar y descubrir los misterios ocultos de la Biblia. Es algo accesible, hecho con dedicación, para quienes no solo buscan respuestas, sino entendimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, no todos los misterios fueron escritos para asustar, algunos fueron escritos para despertar.